bien, hermanos, damos gracias al Señor otra vez por esta oportunidad y vamos a entrar en esta parte entonces de nuestro sermón o nuestra meditación. Y les invito a que abramos nuestra Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, que es la carta sobre la cual hemos venido desarrollando una serie de mensajes de carácter expositivo, eso esperamos, y confiando de que Dios nos aliente, nos fortalezca y nos anime a todos para seguir adelante en su camino. Ahora, en el boletín dice a cada uno lo que ganó. Yo no sé si no es correcto el título, y sería mejor a cada uno lo que sembró. En fin, escoja el título que le guste, ¿no? A cada uno lo que ganó o a cada uno lo que sembró. De eso trata. Bien, recordemos lo anterior, lo que hemos visto. Estamos en Gálatas capítulo 6. Hoy hemos llegado al versículo 5. Mejor terminamos ahí hace 8 días y continuaremos a partir del versículo 6. Bien, recordemos entonces lo anterior, para los que vinieron hace 8 días. El apóstol Pablo ha venido enseñando y explicando cómo somos como iglesia y usa varias metáforas. Por ejemplo, el apóstol dice en sus cartas que nosotros somos el rebaño de Dios, que somos una familia, también que somos el pueblo de Dios. Y también hay una que es muy extraordinaria cuando dice que somos el cuerpo de Cristo y miembros los unos de los otros. Todos nos necesitamos, todos nos servimos, todos somos juntos el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Eso es la iglesia. Si somos cristianos auténticos, espera entonces que andemos en el Espíritu Santo, que no es nada fácil, porque durante la semana uno sabe todas las tentaciones y pruebas que tiene y uno se da cuenta cómo es la lucha con la carne, es decir, con el pecado, con nuestro yo, con las tentaciones. Pero se espera que como cristianos andemos en el Espíritu Santo, es decir, guiados por el Espíritu Santo. Y eso, cuando nosotros lo practicamos, ayudará a tener la mejor de las relaciones dentro de la comunidad cristiana, porque somos el pueblo de Dios, la familia de Dios. Entendiendo eso, entonces nosotros tenemos una gran responsabilidad. Y por eso sigue diciendo el apóstol Pablo, a partir del versículo 6, vamos a leer lo que él dice. Dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Qué quiso decir el apóstol ahí? ¿Qué significa eso que acabamos de leer? Creo que de manera sencilla y llana lo que quiere decir en primer lugar es que nosotros tenemos que apreciar el ministerio de la enseñanza en la iglesia. ¿Quién es el que es enseñado en la palabra? En el griego dice el catecúmeno, que es una palabra que usa mucho la iglesia católica, casi no la usamos nosotros. Pero cuando alguien está bajo la enseñanza de la palabra se dice que es un catecúmeno. Y cuando lo estamos instruyendo en la palabra decimos que estamos realizando una catequesis o catequesis, ¿verdad? En el griego eso es lo que quiere decir. Entonces, la frase, el que es enseñado en la palabra, o sea, el catecúmeno, todos aquí somos catecúmenos. Debemos hacer partícipe de toda cosa buena
a la persona que nos instruye, al catequista. Y es un llamado a la congregación cristiana a tener en gran estima el ministerio pastoral, el ministerio de la enseñanza. Y para ello la iglesia debe rodear a sus ministros de todo su aprecio. Es lo que está diciendo aquí el apóstol, realmente, ¿no? El que es enseñado participe de todo lo bueno a su maestro. Y asimismo tenemos varios versículos en la Biblia que hablan de lo mismo. Por ejemplo, en 1 de Tesalonicenses 5:12. Ya regresamos nuevamente a Gálatas, pero podemos mirar otros versículos complementarios. 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12, que habla de lo mismo, ¿no? Dice, os rogamos, hermanos, 1 de Tesalonicenses 5, 12, os rogamos, hermanos, que reconozcáis, es decir, que tengamos en cuenta a los que trabajan entre vosotros y os presiden el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Entonces lo primero que dice Pablo aquí a la iglesia y a nosotros es que hay que reconocer a los que trabajan en el ministerio pastoral o en la enseñanza. Y bueno, cuando uno habla de esa cuestión de los pastores, pues no es tan fácil porque uno es pastor. Pero lo que quiere decir el apóstol es que tenemos que prestar atención a este asunto. Todavía hay personas en las iglesias que piensan que el trabajo pastoral es muy fácil, o peor, que no es un trabajo. No, pues el pastor la pasa de lo más de bien. Viene y trabaja 30 minutos ahí en el púlpito y pues sabrosa la vida del pastor. Pero creo que eso es una falta de consideración y de respeto. Porque aquí dice que reconozcamos, que tengamos en cuenta, que valoremos a los que trabajan en la obra de Dios. Pero también dice, y os presiden. Ahí en el 12, ¿no? Y os presiden. ¿Y qué quiere decir presidir? Quiere decir los que los dirigen, sus dirigentes espirituales. Es decir, a los que tienen un liderazgo dado por Dios. Porque, hermano, estamos aquí porque el Señor nos puso aquí. Si no, uno no es capaz de desempeñar este oficio. Y el problema, hermano, es que hay que reconocer a los líderes. Ahora, siempre en las iglesias hay una que otra persona que hace un tiempo se reunió alguien aquí, un muchacho que quería ser pastor, y entre semana me llamó el pastor de la iglesia de donde él venía y me dijo, quiero hablar con usted sobre fulano. Entonces nos reunimos aquí en la iglesia a hablar. Y él empezó a contarme la vida del muchacho que quería ir al seminario. Y entonces me dijo, pero el problema mayor de él es que él tiene problemas con la autoridad. No le gusta someterse. Es difícil para que él se someta a la autoridad en la iglesia, a los pastores, a la misma iglesia. Y eso es un asunto de orgullo. Entonces a veces hay personas así, ¿no? Les cuesta trabajo someterse, obedecer, no reciben consejo de nadie. Entonces dicen, mi pastor es Jesucristo y la palabra. Y los miembros de la iglesia, lo que está diciendo aquí Pablo es que deben reconocer la autoridad de los líderes de la iglesia para que la iglesia funcione correctamente. Por eso dice él, reconozcan a los que trabajan en el Señor y os presiden y os amonestan, dice él aquí también.
¿Y qué quiere decir la palabra amonestar? Quiere decir corregir, claro, con amor, a veces con firmeza, pero eso quiere decir amonestar. Es decir, hay que reconocer y valorar a los que nos amonestan por medio de la palabra y nos instruyen para corregirnos en conducta y en doctrina. Entonces a veces los pastores tienen que involucrarse en unas situaciones complicadísimas, porque a nadie le gusta que lo corrijan. A nadie. Aquí una vez me acuerdo que había una persona que vivía diciendo, mira, es que yo no tengo, pastor, no tengo dinero, la vida es muy dura, Dios no me escucha, trato de buscar trabajo y no consigo, y cuando consigo entonces la plata no alcanza y un montón de cosas, y nosotros ore por él y ayúdenlo como se pudiera. Hasta que visitándolo me di cuenta que los problemas de él eran problemas de mala administración. Entonces tuve que decirle, mire hermano, usted no está manejando bien el dinero. Y no le gustó. Como dicen algunos, a nadie nos gusta que se nos metan al rancho, pero a veces los pastores tienen que hacer eso, ¿no? Para poder corregirnos en conducta y en doctrina. Y sigue diciendo ahí, por favor, hermanos, reconozcan a los que trabajan entre ustedes y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima. Estimar a los pastores y a los maestros. No es suficiente respetarlos, debemos amarlos también. Y el problema es el siguiente, ¿cómo una iglesia puede progresar si no ama a sus pastores? Y la iglesia vive a veces desacreditando, criticando, menospreciando a sus líderes. No hay mucha esperanza para una iglesia así. Entonces, la paz dentro de una congregación depende también del respeto que se le dé al liderazgo. Ahora, los líderes en la iglesia son humanos, no son perfectos, pero tenemos que respetarlos en razón de su oficio, porque Dios los puso ahí a enseñarnos la palabra. Y por eso dice que tenemos que tenerlos en mucha estima, ¿no? Y amor por causa de su obra, de su trabajo, que es el de predicar, enseñar, corregir, instruir y todos estos asuntos. Y hay una cosa, hermano, bastante dura que yo leí alguna vez, y es dura, dice, y es la siguiente: si alguien no tiene confianza en su pastor, debe buscar un pastor en el que pueda confiar. Y no estar en una actitud antagónica y a veces destruyendo el ministerio por medio de las críticas, ¿no? Ahora, pues uno no es monedita de oro para caerle bien a todos, dice un dicho. Pero de todas maneras, a veces en las iglesias, no estoy diciendo en esta, pues espero que ojalá pues Dios nos bendiga y nos proteja, pero a veces hay una crítica terrible hacia el ministerio pastoral y eso, en vez de edificar y demostrar amor, lo que hace es destruir. Y por eso se dice, no tiene confianza en su pastor, mejor busque un pastor a quien usted pueda darle todo su apoyo, reconociendo que es un oficio dado por Dios. Y una iglesia entonces que ama a sus pastores y maestros es una iglesia que va a avanzar en la causa de Cristo. De lo contrario, pues van a haber muchas dificultades. Y hay más. En Hebreos 13:17, Hebreos 13:17, ¿qué dice?
Hebreos 13:17. Dice así, dice, obedeced a vuestros pastores. Ay, esa palabra tan tremenda, ¿no? Obedecer a su pastor. Ay, hermano. ¿Sí? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Otra más dura todavía. Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Es lo que dice la Escritura. La palabra obedecer entonces aquí implica creer lo que dice el predicador, de tal manera que uno cree y en consecuencia actúa. Si uno cree, pues va a obedecer, o viceversa, si uno obedece es porque cree. Entonces, el mandamiento es obedecer y honrar a los pastores. Eso es necesario para poder tenerles confianza y respeto. Es obvio que aquí se está hablando de los pastores que son fieles a Dios, porque tristemente, hay personas que usan el título de pastores y lo que hacen es otra cosa. Están buscando intereses propios o perjudican la obra de Dios con doctrinas equivocadas y con cosas que no son lo que el Señor está mandando, ¿no? Tristemente. Y esos pastores que a veces son falsos pastores, pues no merecen el respeto y no merecen la confianza. Porque el pastor está es para velar por las almas y para eso necesita ser fiel a Dios y enseñar la doctrina fiel a las Escrituras y preocuparse pues por las almas y no por sus intereses personales únicamente. Entonces, si los pastores cumplen con su misión, es deber de los miembros respetarlos y obedecerlos, si está cumpliendo con su misión, como debe ser. El Señor dijo que los pastores son los representantes de Él. ¿Dónde dice eso? Juan 13:20. Evangelio de Juan, capítulo 13:20. Juan 13:20. ¿Qué dice Juan 13:20? Mire lo que dice el Señor. Dice, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Ahí está muy claro. En ese sentido, entonces, los pastores son eso, representantes de Cristo. Y obedecer a los pastores es casi como obedecer a Cristo, en este buen sentido. Entonces, todo es para decir que debemos apreciar el ministerio de la enseñanza pastoral, porque ese ministerio fue establecido por Dios. Efesios 4:11. Efesios 4:11. Aquí está hablando del sacrificio de Cristo y de su resurrección, ¿no? El Señor resucitó entre los muertos, está a la diestra del Padre y envía al Espíritu Santo sobre la tierra. ¿Para qué? Dice aquí el 11. Y Él mismo, o sea, el Señor, constituyó. ¿Qué quiere decir constituyó? Nombró, estableció a unos apóstoles. Ya se acabaron los apóstoles. No hay apóstoles. El Señor los instituyó en su tiempo. A otros profetas. Y los profetas tienen un doble sentido aquí. En el sentido neotestamentario es más el que enseña la palabra de Dios. A otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahí está. El Señor es el que ha establecido pastores y maestros en la iglesia. ¿Para qué? 12, a fin de perfeccionar a los santos, o sea, a ustedes.
Ustedes son los santos, porque Dios los ha apartado del mundo del pecado para Él, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿no? Eso es lo que está diciendo aquí las Escrituras. Entonces, la primera cosa, hermano, que quería yo dejar clara es que aquí hay un llamado a apreciar el ministerio de la enseñanza. Y todos los pastores deben tener el don de maestro. Si uno dice que es pastor y no conoce la palabra y no puede enseñar, pues no sirve de pastor. Entre otras cosas porque la Biblia dice que uno de los requisitos es ser capaz de enseñar, tener el don. Bien, segunda cosa que nos está diciendo hoy la Escritura, no solamente apreciar ese ministerio de la enseñanza, sino también practicar lo que uno aprende de esos maestros, ¿no? Todas estas cosas que el apóstol ha venido enseñando bajo la inspiración del Espíritu Santo en esta carta a los Gálatas, son para considerarlas muy seriamente. ¿Y qué es lo que él ha dicho? Una vida guiada por el Espíritu Santo. Así debemos ser, de continua vigilancia sobre nosotros mismos. Practicar el amor fraternal en la comunidad cristiana. Ser humildes y sencillos, ¿no? Todo esto son mandamientos para el bien de la iglesia. Y para eso hay que andar en el Espíritu Santo. Si uno andas con el diablo, hermano, pues aquí va a ser un problema en la iglesia. Por lo tanto, dice aquí Pablo, no podemos engañar a Dios. Versículo 7. En lo que está enseñando Pablo dice, no os engañéis, dice Pablo. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Nosotros no podemos engañar a Dios. Si uno escucha la palabra de Dios, de un maestro o de un pastor, y no le importa lo que la persona dice, o no le presta mucha atención, pues eso es casi uno burlarse de Dios. Y es por eso que debemos escuchar atentamente la enseñanza de los maestros, porque nos están instruyendo para nuestra propia salvación, para formarnos en la vida cristiana. Y eso de que Dios no puede ser burlado, no nos engañemos, Dios no puede ser burlado, es una regla que está vigente. Pablo lo dijo hace 2000 años, pero sigue vigente hoy para los miembros de la iglesia, ¿no? Dios no puede ser burlado. Él no permite que nadie se burle de su evangelio o de las exhortaciones que emanan de la Biblia. Uno puede hacer lo que le venga en gana, pero va a pagar las consecuencias. Sí, usted es libre, haga lo que quiera, pero mire bien qué es lo que hace, porque si no, va a pagar las consecuencias. No podemos burlarnos de Dios, no podemos burlarnos de sus leyes, no podemos ignorar lo que Él ha dejado escrito aquí en las Escrituras. Y una tercera cosa, entonces, dice aquí Pablo, debemos tener presente la ley de la cosecha, ¿no? Porque en el 7 leímos, todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Nosotros vivimos en un mundo de leyes, empezando por las leyes físicas, ¿no? Hay leyes que están establecidas por Dios. Por ejemplo, la gravedad es una ley que ¿quién puede ir contra eso? Pero no solo en el mundo físico, sino también en el mundo moral, en el reino de lo moral y de lo espiritual. Lo que una persona siembra, eso es lo que va a segar o cosechar. Uno cosecha lo que siembra. Ahora, puede haber una persona que ha pecado mucho en la vida, ha sido un perdido, desordenado, ha pecado, ha ofendido a Dios,
Si se arrepiente y va a Cristo, el Señor lo perdona. Es verdad, pero las cicatrices quedan, porque es que todo lo que uno siembra, eso va a cosechar. Y por eso Pablo dice, no se engañen. Nos engañamos y nosotros no tenemos en cuenta este principio de la siembra y la cosecha. O el principio de causa y efecto, es decir, todo genera un efecto. Y viceversa, todo efecto es por una causa. Nosotros no podemos pecar con impunidad, porque vamos a cosechar lo que sembramos. Es una ley espiritual de la palabra de Dios y del mundo natural. Por eso Oseas, el profeta Oseas, ¿qué decía? Decía algo que nosotros a veces decimos y usamos mucho en nuestro lenguaje cotidiano. Oseas en el capítulo 8, versículo 7, 8:7 decía, y aquí, como dice el pasaje, es una reprensión al pueblo de Dios. El profeta está hablando en nombre de Dios y está reprendiendo al pueblo por su pecado. Y aquí entonces le dice Oseas al pueblo en el versículo 7, porque sembraron viento y torbellino segarán. Y aquí tenemos un dicho que dice, siembre vientos y recogerá tempestades, algo así dice, ¿no? Es lo mismo que está diciendo Oseas. Ustedes sembraron viento y van a recoger torbellinos. No tendrán mies, ni su espiga hará harina, y si la hiciere extraño la comerán. Y sigue hablando de este tipo de exhortaciones. Entonces está claro aquí que si una persona sembró para su carne, es decir, si lo que hizo fue pecar, va a cosechar la corrupción. Porque eso dice aquí nuevamente en el versículo 8. Leámoslo. De Gálatas capítulo 6, donde estamos. Dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, o sea, para Dios, del Espíritu segará vida eterna. Entonces, si sembró para la carne, va a cosechar corrupción. Por ejemplo, la persona que practica una vida disoluta, una persona desordenada, ¿qué es lo que va a cosechar? Va a cosechar corrupción, está diciendo aquí la Escritura. Primero porque se va a enfermar. Y aquí vimos un poco de pecados terribles que la gente practica, ¿no? El adulterio, la fornicación, las hechicerías, las borracheras, las orgías, el sexo desordenado y una cantidad de cosas. Quien practica eso va a cosechar la corrupción. Primero porque se va a enfermar. Segundo porque se puede morir antes de tiempo. Y tercero porque puede ir al infierno. ¡Ay, el infierno! Alguna gente que no cree en el infierno. Y sabe una cosa, hermano, si usted cree en el cielo, tiene que creer en el infierno. Porque es que son realidades mencionadas por la palabra de Dios. Entonces, el que vive una vida disoluta, lejos de Dios, practicando todo lo que Dios prohíbe y anda en la carne y muere en condenación, va al infierno. Y allá en el infierno, pues todos son corruptos. Todas las almas están degradadas y corrompidas. Todo es ruina, depravación y desgracia. Todo es soledad. El Señor Jesucristo, es difícil hablar de dar una descripción de lo que es el infierno. Muy difícil. Por eso el Señor Jesucristo usó metáforas, parábolas para tratar de explicar. Porque es difícil explicar una realidad eterna que no la vemos.
El Señor dijo que el infierno era como las tinieblas, como un lugar donde los condenados crujen los dientes permanentemente. Dijo que era como un lugar donde el gusano no muere, el fuego no se apaga. Son ejemplos, ¿no? Yo no sé cómo será eso de estarse uno ardiendo y nunca se consume y siente un dolor terrible. Bueno, son todas expresiones para tratar de explicar esto. Pero sí es eso, depravación y desgracia. Y ese es el fin de los que practican y siembran para su carne y el pecado. ¿Cómo se siembra para la carne? Usted siembra para la carne cuando usted hace lo que quiere sin tener en cuenta a Dios. Entonces ya me levanto feliz el lunes por la mañana. Soy un cristiano. Quiero agradar a Dios y hago mi oración y quiero que Dios me bendiga. Y viene la primera tentación y usted tiene que tomar una decisión. Y resulta que usted no obedece a Dios, sino que no lo tiene en cuenta, sino que hace lo que usted quiere. Y peca. Está sembrando para la carne. La vida cristiana no es para el libertinaje, dijo el apóstol Pablo. Y ya nosotros vimos una lista de pecados, ¿no? Que todas las personas que viven en el adulterio, las relaciones sexuales fuera del matrimonio, o la fornicación, el desorden sexual, la inmundicia, la lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgías. Dice Pablo, los que practican esas cosas no verán el reino de Dios. Entonces, cada vez que usted es desobediente y hace lo que le venga en gana y le da gusto a la carne, usted está cavando su propio hueco y echándose tierra. Si usted siembra para la carne, sepa que no va a recibir nada de Dios. Nada. Uno puede ir de vez en cuando a la iglesia, pero eso no le sirve para nada si no pone en práctica esto que estamos diciendo acá. Si sembró para el Espíritu, usted va a cosechar la vida eterna. Eso dice aquí en el versículo 8. El que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará la vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna? Porque a veces se nos olvida eso, ¿no? Cuando el Señor dice, bueno, arrepiéntase de sus pecados y recibirá la vida eterna. ¿Qué es eso de la vida eterna? Pues hermano, no es una vida por allá dentro de 50 años o 20 o 30 cuando uno se muere y entonces pasa a un lugar que dicen que es bonito. Eso es parte nomás. La vida eterna comienza aquí. Y por eso se dice que la vida eterna tiene dos dimensiones. Una cualitativa, ¿no? Es decir, quiere decir que la vida eterna es vida de calidad, es una vida nueva en Cristo, aquí en la tierra. Es vida abundante, vida con Dios, vida en libertad, es calidad de vida espiritual. Entonces, el que se convierte a Cristo, se arrepiente de sus pecados y se rinde a Él, lo primero que recibe es la vida eterna. ¿Y eso qué es? Es una calidad de vida aquí en este mundo. Por eso hablamos de conversión, de nuevo nacimiento, de arrepentimiento y de todas estas cosas. Pero esa vida que comienza aquí cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, no termina aquí, sino que sigue en la eternidad. Por eso es cuantitativa, quiere decir que es para siempre. Un día vamos a tener que dejar este mundo y su féretro con usted adentro al cementerio y todo el mundo llorando. Pero si somos cristianos vamos a gozar de la vida eterna para siempre en la presencia de Dios. Son cosas que tenemos que tener claras.
Y un cuarto y último punto, hermano, que quiere decirnos aquí Pablo, es debemos perseverar en el bien hacer. Versículo 9. Dice, una vez que ha dicho todas estas cosas, dice, no nos cansemos, puede hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No nos cansemos, como de andar la vida cristiana, ¿no? De seguir a Dios, de obedecer. ¿Por qué nos cansamos, hermano? Pablo lo que está diciendo también es no se desanimen. ¿Por qué es que nos desanimamos? ¿Por qué nos desanimamos? Y las iglesias están llenas de gente que es una emoción, ¿no? Entran y felices, como el de la parábola del sembrador, ¿no? Que dice, oyó la palabra con alegría y dijo, no, qué belleza, qué lindo, qué iglesia, qué cantos, qué mensaje tan tremendo. Y salió afuera, hermano, y en la primera tentación cayó. Y no volvió. ¿Qué es lo que nos desanima? A veces hay personas que se desaniman y uno las visita y hermano, ¿por qué no he vuelto a la iglesia? Dicen, no, hermano, yo estoy muy desanimado, estoy cansado. Lo que pasa es que pues yo veo que nada cambia, lloro y nada pasa, hermano. Yo creo que Dios a mí no me escucha, bien. Y entonces están totalmente desanimados, cansados y por eso no han vuelto. Y algunos están bravos con Dios. Los visita uno y están bravos con Dios. ¿Por qué? Que Dios no me ha dado lo que yo le pido. Como si Dios tuviera la obligación. Y otro se desanima por simple ingratitud, ¿no? Y lo que está diciendo Pablo aquí es, no se desanime, sirva al Señor, que su corazón no desfallezca, no se dé por vencido. Y a veces, hermano, en la iglesia también la gente se desanima, ¿no? Puede haber personas que se desaniman en la iglesia porque no los están felicitando y dándole las gracias por las cosas que hacen en la iglesia. Me acuerdo de un hermano que una vez regaló unas materas aquí. Y esas cosas que se le pasó a uno por alto de decirle, hermano, muchas gracias, andaba todo bravo. Uno lleva cosas para la iglesia y nunca nadie le dice ni gracias. Y bravo, pero uno hace las cosas es para el Señor. Si hacemos cosas para obtener reconocimiento de la gente, vamos a estar muy frustrados. Todo lo que uno hace aquí en la iglesia es para el Señor. Si usted está en la iglesia, haga las cosas para Dios. Las críticas le van a resbalar porque al fin y al cabo es a nuestro Señor a quien nosotros amamos y servimos y Él es quien nos va a premiar. Y entonces a veces tenemos personas en la iglesia que están animadas, están en algún ministerio, están sirviendo al Señor y de un momento a otro se desaniman, no quieren volver a servir a Dios, renuncian, después se retiran de la iglesia. ¿Y qué pasó ahí? ¿A quién estaba sirviendo? ¿A las personas o al Señor? Entonces, mire hermano, en la iglesia siempre habrán críticas, siempre. Críticas porque usted hace muchas cosas o porque usted no hace nada. No falta por ahí las críticas, pero no debemos dejar que Satanás nos venza. Usted hace las cosas para el Señor. Si usted aquí le ponen a barrer, barra, hermano. Y hágalo para Dios, para el Señor. Así nadie le dé las gracias. O a lo mejor le digan, usted sí que barre mal. Pero es para el Señor que usted está haciendo las cosas. Siempre habrá a nuestro alrededor personas envidiosas, amargadas, que no reconocen lo que se hace y habrán críticas. Es mejor estar preparado para eso, hermano. Para que esas críticas resbalen. Alguna vez en una cartelera en una iglesia había un letrero que decía, y esto ya es para los pastores, ¿no? Decía que los pastores a veces son criticados, ¿no?
porque son bajitos, porque son muy altos, porque es gordo, porque es flaco, porque es mono, porque es negro, porque se ríe mal, porque se ríe mucho. Es decir, nunca se va a tener contenta a la gente. Y hermano, eso de servir al Señor y perseverar en el bien hacer trae recompensa. Aquí dice el apóstol: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Entonces aquí hay una promesa de que nosotros recibimos de lo que sembramos. Si servimos y hacemos el bien, recibiremos lo mismo, si no desfallecemos. Ahora, nosotros no trabajamos por la recompensa solo. El cristiano no da para obtener, sin embargo, si damos, obtenemos, ¿no? Proverbios 11:24 es un buen versículo sobre esto. Proverbios 11:24. Proverbios 11:24. Dice: hay quienes reparten y les es añadido más. Sobre esto de dar, de servir, de no cansarnos, ¿no? Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es injusto, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare él también será saciado. Entonces, todo esto es para decir, hermanos, que nosotros tendremos recompensa si hacemos lo correcto en el momento correcto. Por eso que dice el versículo 10 de Gálatas, para terminar, ¿sí? Dice: así que, o sea, en vista de todo lo que yo he dicho, dice el apóstol Pablo, ¿no? En vista de todo lo que ya ustedes han oído y han aprendido, dice: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. A veces nos preocupamos solamente por nuestra casa, por nuestra familia, por mi mamá, por mi papá, por mi se nos olvida que somos miembros de una comunidad cristiana. Somos hermanos en la fe, somos el cuerpo de Cristo, ¿no? Y que tenemos responsabilidades con la iglesia también. Yo conocí un pariente mío que decía: mire, yo no ofrendo a la iglesia, a las iglesias. En las iglesias son un poco de ladrones, esos pastores son un poco de pícaros, que lo que quieren es estafarlo a uno y quitarle todo el dinero. Yo más bien reparto por ahí en los semáforos, por ahí a la gente que yo veo por ahí necesitada. Y eso no está malo hacerlo, pues, aunque tengo mis dudas sobre eso. Pero tenemos que entender que tenemos una responsabilidad con la familia de la fe, que es la iglesia, con todo el mundo, pero muy especialmente con la familia de la fe. Ahora, también hay que aclarar otra cosa: la iglesia no es una casa de beneficencia. La misión de la iglesia no es convertirse en beneficencia. La iglesia ayuda en lo que se puede, ¿no? Pero la tarea de la iglesia es predicar el evangelio, enseñar el evangelio, compartir las buenas nuevas. Y en ese trabajo, pues a veces Dios en su misericordia nos ayuda a compartir con todas las personas, y mucho más con los de la iglesia, ¿no? Pero entendiendo eso, primero está la obra de Dios. Finalmente, hermano, para concluyamos. 1. Apreciemos el ministerio de los que nos enseñan la palabra, ¿no? Si usted tiene una crítica contra, ¿qué dice la Biblia? Que si alguien tiene una crítica contra un líder o contra un pastor, tiene que tener mucho cuidado, tiene que tener pruebas, y tiene que basarse en la palabra, y tiene que tener mucho cuidado como hace esa crítica. Apreciamos el ministerio de los que enseñan la palabra. Claro, mientras no cometan errores.
¿no? El día que, por eso usted, cada vez que yo predique, hermano, lea bien la Biblia, porque es que de pronto uno puede equivocarse. El diablo lo puede engañar. Entonces las iglesias tienen que mirar muy bien y calificar muy bien a sus pastores. Tenemos que rogar al Señor el discernimiento para no dejarnos engañar. Eso está bien. Todo lo que nos enseñan es para ponerlo en práctica, porque de lo contrario estaremos perdiendo el tiempo. Es decir, si uno va a la iglesia, hermano, y escucha el mensaje de la palabra de Dios y sale y se le olvida, o no le pone la debida atención, pues está perdiendo el tiempo. No olvidemos la ley de la cosecha, ¿no? Lo que uno siembra, eso va a cosechar. Siembre para el Espíritu, siembre para Dios, siembre lo bueno. Como dice Hebreos 6:10. Hebreos 6:10. Carta a los Hebreos 6:10. Dice, ¿por qué usted tiene que sembrar para lo bueno y para Dios? Dice aquí, en el versículo 10 del capítulo 6 de Hebreos, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos, o sea, a la iglesia, y sirviéndoles aún. Dios está viendo y Él no es injusto, y vamos a ser recompensados. Y finalmente, hermano, no se deje desanimar, ¿no? Si más adelante usted se desanima aquí por algo, hermano, ore a Dios, busque una solución, pida perdón a Dios, siga adelante sirviendo al Señor en su viña, en su iglesia. Hermano, ¿está usted teniendo en cuenta entonces todas estas cosas? ¿Usted ha tenido en cuenta todas estas cosas que hemos dicho? ¿Cómo es su actuar aquí en la iglesia? Y eso que esta es una iglesia pequeña, ¿no? En una iglesia de 1000 miembros ni siquiera lo conocen a usted, hermano. Usted deja de ir un mes y nadie se da cuenta, hermano. Aquí usted no viene un domingo y ya está fichado, hermano. ¿Sí? Hoy los que no vinieron ya están fichados. Entonces, ¿está usted realmente teniendo en cuenta todas estas cosas? Si no hacemos caso, es como si nos burláramos de Dios, ¿no? Dios diciéndonos cosas y nosotros, sí, bueno, voy a ver. Y eso es una tontería porque es como si quisiéramos engañar a Dios. Y a Dios no lo podemos engañar. Entonces, hermano, esto es un llamado a que despercúdase, hermano, y póngase firme y empiece a trabajar y a servir a Dios y vuélvase serio. De eso se trata la vida cristiana. Lo demás es un poco de mentiras, de engaños, ¿no? Y cosas que se han inventado en las iglesias. Esto es la realidad. Vamos a orar.